Ok. Jóvenes, iniciamos entonces con el tema 3, que es Ethernet Industrial. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Ethernet y algunas características, y vamos después a pasar a la parte industrial. Entonces, inicialmente Ethernet fue diseñada para entornos de oficinas y todavía se usa en la mayoría de las oficinas, damos esa conexión, y en algunos hogares tenemos la conexión inalámbrica, o también algunas personas tienen una conexión alámbrica por medio de Ethernet, el cable de Ethernet. Se ha ganado la gran aceptación en redes industriales también, hasta que se convirtió en un estándar como tal. Entonces, Ethernet se ha incluido en los niveles 1 y 2. ¿Se acuerdan que hablamos un poco acerca de las etapas o las capas OSI? De que habían 7 capas. Entonces, esas capas 1 y 2, ahí se ha incluido lo que parte es Modbus TCP, Ethernet IP, que ese IP no es de la IP normal que conocemos, sino que es Industrial Protocol, Profinet, que también como Profius, no más que en la capa, en este caso la capa física, la nivel 1 y 2 es Ethernet, y Foundation Fieldbus, que también hemos hablado un poco sobre ese otro protocolo. ¿Cómo ha evolucionado el tema del Ethernet industrial? ¿Okay? Y los primeros sistemas de Ethernet que eran Siemens, como SmartNet, utilizaban el estándar 10 base 5 y los conectores eran como esos que se ven ahí. Vean que no son muy comunes ahorita hoy en día, pero así eran como se utilizaban antes. Después, ahora el estándar, lo más normal es ver ese tipo de conectores. Es ver ese tipo de conectores, el RJ45, que es el que vemos en todas partes. En la universidad, en las oficinas, en cualquier lugar vamos a ver ese conector. La diferencia radica en que para la parte industrial ese conector es mucho más robusto, es de un uso mayor, es de un uso pesado. Entonces ahí cambia un poco la estructura, no es tan fácil como este que se quiebran con solo una presión, una fuerza excesiva, ya se quiebran. En cambio los industriales son mucho más robustos. Igual los cables UTP Cat5, ahorita hay Cat6, en el caso de la red de oficina basadas en el túnel 10 base T y 100 base TX, que son vulnerables. En este caso, estos estándar, como que se ve aquí, estos de acá son vulnerables a temperaturas extremas, a contacto con petróleo o otros fluidos, a suciedad, a radiación, a interferencia electromagnética, a los golpes de direcciones y carga mecánica. En otras palabras, lo que nos dicen es que este común que se usa en las oficinas, yo no lo debo usar en la industria. En la universidad los usamos porque ahí es un ambiente controlado, no hay situaciones como las que mencionábamos hace unas semanas atrás, de que hay ruido excesivo, que hay interferencia electromagnética, que hay paso de equipo pesado que pueda aplastar el cable. No hay ninguna de esas situaciones, entonces se puede utilizar y funciona perfectamente. El cable es el mismo, lo que es la conexión, lo que cambia es la calidad del conector y la calidad del cable, el shield, lo que es la protección en la pantalla, es lo que cambia. Todavía hoy en día, algunas veces se usan SDB, que se ve ahí, es como un DB9, los conectores, y también se usa el M12 de 8 polos, que es este que está acá. El M12 es un conector bastante común, que se utiliza no solamente para Ethernet, sino también para otros protocolos. Como mencionan acá, es ampliamente utilizado en filtros y en automatización. Los M12, cables trenzados apantallados, categoría 5E, ofrecen inmunidad ante humedad, el polvo, corrosión, ruido electromagnético, ruido de interferencias, vibración mecánica, golpes, radiación ultravioleta y temperaturas extremas. Vean que pueden trabajar desde menos 5 grados. Y aquí vienen algunos ejemplos de vendedores, como Lumber Tour, que es muy famoso.
Interlink y Fishman, pero lo que más se ve aquí en el país es esta marca turco. Aquí se ve un ejemplo de un sistema de Ethernet, Industrial Ethernet de Bloomberg, que está como el primer fabricante acá. Igual, esto no es tan común, por lo menos aquí en Costa Rica no es tan común. Lo que más se ve son switches industriales, que vamos a ver un poquito más adelante, que son muy similares a los switches comunes y corrientes, pero que tienen ciertas características para trabajar en la parte industrial. Ok, yéndonos un poco a la parte del método de acceso, el estándar Ethernet basado en un bus, y es base 5, trabaja con un método de acceso que se llama CSMACD. Es una cuestión que se utiliza para la colisión de datos, porque al final es un bus serial, entonces hay un montón de equipos conectados y se pueden dar las condiciones de choque de datos, porque al final, como es un único cable que van por ahí los datos de todos los equipos que estén conectados, entonces hay una posibilidad de choque. Para eso existe ese método de acceso CSMA que logra afianzar o evitar esos choques que sean muy constantes entre los equipos, porque al final eso va a producir un mayor retardo y lo que va a producir es una menor eficiencia en la red. ¿Ok? Entonces, es una 10 base T, moderadamente cargada de tráfico, con 100 estaciones. Se tiene normalmente tiempos de entrega de tramas. Tramas es la información, o ahí van los datos, entre 10 y 100 milisegundos. En cambio, en una Ethernet industrial, el retardo debe estar entre 5 y 20 milisegundos. Incluso algunos procesos requieren entre 2 y 5. Entonces, esto es oficinas. Esto es Ethernet industrial. En Ethernet industrial, como tenemos conectado equipos como PLCs, variadores, entre otros, ocupamos que la velocidad de transferencia sea alta. No podemos darnos el lujo de esperar 100 milisegundos porque eso puede representar un accidente o puede representar una falla que involucra un accidente para una persona o para un activo. En fin, puede ocasionar daños importantes. Entonces, a nivel de Ethernet industrial, ocupamos estos retardos que al final se traducen en tiempos de espera entre los equipos para pasarse la información. ¿Qué conlleva también eso? Que una Ethernet de oficina, la carga de tráfico de red, puede andar entre un 25 y 30% siendo aceptable para la operación. Se tienen retardos aceptables. Que un correo dure un milisegundo o unos milisegundos más en llegar, eso no afecta en nada. Pero en la Ethernet industrial sí se requiere tener una carga muy baja, menos del 10%, para garantizar de que un dato va a tener el menor retardo posible. Entonces, aquí un ejemplo de que muchas Ethernet industriales operan con una carga de tráfico de 3 a 4%, con un gran número de dispositivos transfiriendo información. Pero al final, ¿qué significa eso de tráfico? Es igual que si fuera el tráfico de las calles. Es exactamente igual. Si hablamos de 3 a 4%, quiere decir que las calles están casi que despejadas. Se ve un vehículo de vez en cuando. En cambio, si yo tengo una red de un 25 o 30%, es que el 30% del tiempo yo estoy viendo algo pasar, vehículos pasar, si lo vemos con la analogía. Entonces, para que se den una idea de lo despejada, por decirlo de esa manera, que tiene que estar la red Ethernet industrial para garantizar una buena funcionalidad de los procesos y de los controladores. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo garantizo yo que tenga ese 3 a 4%? Eso se garantiza teniendo, uno, una conexión de alta velocidad. Dos, teniendo buenos cables, teniendo buenos sistemas que eviten colisiones, que eviten retardos adicionales. Y tres, no poniendo o no saturando la red industrial con otras cosas que no son la red industrial. Que ahorita vamos a ver un poco eso de esa separación entre la red administrativa o red de oficinas y la red industrial. ¿Cuáles son los métodos de acceso al medio? Al medio se refiere a la forma en que se comunica. Entonces, para eso tenemos tecnologías más rápidas como Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, que permiten una operación más cómoda con un buen número de dispositivos, pero también el uso de switches en lugar de hubs. Si no saben la diferencia hay un poco entre switches y hubs, veámoslo como que el switch es un elemento inteligente que me permite direccionar de forma correcta las informaciones, lo que le llega a él.
El hub es un elemento un poco más tonto, casi ya no se usa, por no decirlo que ya casi no se fabrica, y era mucho más lento que el switch. No tenía esa inteligencia, esa capacidad que tiene el switch para dirigir los mensajes en la ruta correcta. Entonces, al eliminar el hub, hace que se reduzca la probabilidad de colisiones, lo que mejora la confiabilidad. Sin embargo, todavía existen retardos debido a la congestión en las colas que se generan los switches. Porque al final los switches, como son elementos que permiten controlar un poco mejor el tráfico, siempre producen algún efecto de cola. El uso de switches en capa 3 de la OSI, y la capacidad de establecer VLANs da una mayor confiabilidad a evitar tormentas de broadcast. Ahorita esa parte tal vez no queda muy claro, pero VLANs es una Virtual Local Address Network, es una red virtual. No le den mucha ahorita cabida a eso, simplemente sepan que los switches dan una mayor confiabilidad para evitar que se generen mensajes que andan circulando por una y otra vez y genere esa condición de broadcast que puede afectar la eficiencia de la red. Ahí vamos a ver más adelante un poco más sobre ese tema de los broadcasts y de las tormentas que hablan ahí. Al usar TCP/IP, que es parte del protocolo, para transmitir un dato de tan solo 2 bytes, la cantidad de bytes incluidos en las cabeceras MAC, IP y TCP hace que haya una sobrecarga en el tamaño de la trama. Esto de las cabeceras o headers lo van a ver en el video que está aquí. Se hizo... Lo van a ver el video que está aquí, que es Ethernet IP. Igual, recuerden que al ver estos videos, si no están muy bien en inglés, First, let's separate the terms simplemente, Ethernet and IP. Simplemente igual, se van aquí a configuración, en subtítulos, le dan traducir automáticamente y seleccionan español. Y ahí pueden ya ver la traducción de forma automática en español. Entonces, este video, ahí hablan un poco sobre esas cabeceras que menciono ahorita acá el documento. Pero lo que quiere decir aquí este punto específico, es que yo no estoy siendo eficiente para mandar solamente 2 bytes por TCP/IP, porque él me va a agregar un montón de bytes adicionales para poder enviar ese dato al otro elemento. Yo voy a dar muchas veces la analogía que es como agarrar un cabezal, un camión de carga y mandarlo con una bolsa de arroz. Al final, lo que va ahí, el producto es muy poco, pero como él ocupa toda esa infraestructura para llevar todos los datos, que tenga una capacidad mucho mayor, pero como yo solo ocupo unas 2 bytes, ahí va el camión grandísimo con solo una bolsa de arroz. En cambio, lo ideal es que ese camión vaya lleno, o vaya lo más lleno posible para que sea eficiente, y que ese gran camión sea en sí necesario para tramitar esa gran cantidad de datos. Pero ya está definido ese tamaño en las cabeceras. Yo no puedo mandar un pickup, por decirlo así, o no puedo mandar una moto, por decirlo de esa manera, porque ya esas cabeceras ya están definidas y no puedo hacerlas más pequeñas. Entonces, eso es lo que habla sobre la sobrecarga de tramas. Si yo agarro y empiezo a mandar solo 2 bytes cada milisegundo, estoy sobrecargando el sistema con muchísima información que al final lo útil es muy poco. Entonces, es mejor esperar un poco tiempo, tener un paquete más grande y ahora sí lo envío. Eso es un punto para mejora. Entonces, por lo tanto, habrá una reducción en la eficiencia de la comunicación, ya que es solo un porcentaje muy pequeño de toda la trama de esta información útil, lo que mencionaba, y eso se supera en la medida en que se utilicen tecnologías con altas velocidades, como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, pues también la trama se vuelve muy pequeña en esas velocidades.
Es como agarrar esto que mencioné acá, es como decir, ok, en lugar de mandarlo en un camión muy lento, vamos a mandarlo en un camión que vaya a 1000 kilómetros por hora, porque ahora va por Fast Ethernet. Entonces, ya no, la red no se sobrecarga, pero sigo siendo ineficiente al mandar solamente muy pocos datos en un camión, por decirlo con esa analogía. Entonces, espero que haya quedado claro esa parte, si no, igual ahí me comentan. Problemas de interferencias e inmunidad de ruido. Si se usa un cable UTP, un UTP normal, hay que tener cuidado de no pasarlo por zonas de interferencias, ya sean electromagnéticas o de radio interferencia. ¿Por qué? Porque van a producir ruidos y eso va a generar problemas en la comunicación. Va a haber pérdidas, va a haber constantemente colisiones, va a haber condiciones en las que vamos a tener que reenviar el dato porque no llega bien. Entonces vamos a tener una gran cantidad de pérdidas, una gran cantidad de problemas. Entonces, si no tengo otra opción y tengo que pasarlo por una canasta donde va cables de alta potencia, está cerca de una antena de radio, y entonces lo mejor es usar otros medios, como un cable coaxial apantallado o la fibra óptica, que ya sabemos que la fibra óptica no le afecta las interferencias de radio o de ondas electromagnéticas. Entonces, no le afectan en lo más mínimo. O ruido eléctrico, más bien. Ondas electromagnéticas igual son de radio y ruido eléctrico. Entonces, no habría problemas con ese tema. Vean la diferencia. Este conector es un conector, un RJ45, ya a nivel industrial. Vean que este ya es metálico, este es un plástico mucho más duro. Vean aquí el conector. Este ya se ve que es de uso pesado, a diferencia del otro conector RJ45, que es de plástico y que son bastante más. Partición de las redes. ¿Okay? Es importante que las redes de oficina estén separadas de las redes industriales. Eso es lo que yo les mencionaba antes. Si yo tengo una planta y yo tengo, obviamente, mi red industrial para mis PLCs y mi sistema SCADA, tengo que tener una red separada para lo que son oficinas, lo que es la parte administrativa. No puedo utilizar la misma red porque va a generar problemas de retardos en la red industrial. Y ya sabemos que la red industrial tiene que estar menos de un 10% saturada de tráfico. Entonces, eso genera problemas en la parte de retardos y también en la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque cualquier virus, cualquier problema que me afecte un equipo, ya sea una PC industrial o ya sea una HMI que corra Windows, puede verse afectada por esa poca seguridad que habría. Si yo mantengo una red industrial completamente aislada, no hay una forma que desde Internet o de cualquier medio que se conecte una persona con una llave malla, con alguna cuestión así, me vaya a afectar la red, la parte de seguridad con algún virus. Porque está la red completamente aislada. La única forma de hacerlo es ir llevándome el virus o llevándome la cuestión insegura a la red industrial. Normalmente la red industrial los que tienen acceso son únicamente los técnicos ingenieros, entonces eso disminuye el riesgo de que pueda sufrir un problema. Las redes industriales, a su vez, las subdividen en subredes mediante switches o puentes para evitar problemas de retardos y tormentos de broadcast. Ahorita vamos a hacer un poco eso con un ejemplo que viene ahí. ¿Dudas hasta acá? No, no. ¿Okay? Reducción del tráfico. Una estrategia para reducir el tráfico y disminuir los retardos es que los PLC se programan para transmitir solo en casos de eventos excepcionales en lugar de hacerlo continuamente. Entonces, algo típico. Si nosotros vamos a mandar un dato, una señal analógica, por ejemplo, una temperatura, si nosotros ponemos que la temperatura se mande cada milisegundo, vamos a estar mandando un montón de información cuando la temperatura normalmente varía en cuestiones de segundos o de minutos. Entonces, es mejor enviar únicamente cuando la señal analógica cambió o salió de cierto rango. Por ejemplo, cuando la señal cambió de 1 grado centígrado, entonces ahí ya mando la información, o cambió 0.1 grado dependiendo del proceso. No lo mando cada vez de forma cíclica, sino que lo mando cada vez que hay un cambio.
Eso se logra reducir el tráfico cuando hay problemas y estamos superando el 10% que antes mencionaba. O ejemplo, en el caso de transmitir solo cuando un valor digital cambia de on-off o viceversa. Entonces, cuando hay algún cambio, hay enviarlo. Pero si no hay ningún cambio, ¿para qué estar enviando una y otra vez el valor de 1, 1, 1, 1 o 0, 0, 0, 0? Si al final no cambian. Entonces, al final estamos enviando datos sin una utilidad real y saturando la red. Igual, si la red está muy robusta y son muy pocos elementos, esto no le va a afectar, porque es algo muy pequeño. Pero si ya tenemos una red bastante grande, que tiene muchos PLCs, que está conectada al SCADA, que está conectada a bases de datos industriales, entonces ya ahí sí puede generar un conflicto. Este es un switch, un SCADANS de Siemens. Vean que se parece un poco a los switches normales, convencionales, con la diferencia que se monta en un built-in, se monta igual en un panel. Pero vean que este tiene 8 puertos. Entonces, acá yo conecto los cables de Ethernet a mis diferentes equipos. Esto es un switch. Entonces, tiene su inteligencia, no es como un hub, tiene sus capacidades para lograr mejorar el tráfico entre los distintos dispositivos. Entonces, aquí hablan sobre los switches, reemplazaron a hubs, que es lo que antes mencionaba. Por lo tanto, ya no hay colisiones, o no se reducen significativamente. Hay switches en capa 2 y capa 3 de la OSI, permiten usar VLANs, entonces nos permiten organizar tráfico, nos permiten decir, ok, esta VLAN es una red local virtual que es únicamente para el proceso tal, esta es otra VLAN para el proceso X y esta es otra VLAN para el proceso y entre ellas no se comunican porque están separadas virtualmente. Entonces es como hacer una organización y eso me permite hacer el switch. Cuando hay congestión, podrían perderse paquetes debido a la saturación de buffer. El buffer obviamente es una memoria, y si la memoria se le llena y llega otro dato, ese dato no se va a almacenar. Entonces, eso es un punto nada más que podría afectar la comunicación en procesos críticos. Normalmente no sucede, pero es un punto que hay que considerar. Los switches de capa 3 reducen a regiones limitadas los mensajes de broadcast. Sin embargo, estos mensajes de broadcast pueden generar retrasos en algunos mensajes críticos de proceso. ¿Qué es un mensaje de broadcast? Un mensaje de broadcast es algo que yo envío a todos los elementos que están en la red. Entonces, hay veces algunos equipos que por alguna cuestión mandan un mensaje de broadcast y quieren saber quiénes están ahí y quiénes le van a responder. Entonces, si por algún error yo estoy haciendo que el equipo mande un mensaje de broadcast a cada rato, eso puede generar un problema de saturación en la red. Entonces, estos switches pueden limitar esos mensajes de broadcast. A eso es lo que se refiere con ese punto. En caso de switches, es necesario el uso del protocolo Spanning Tree para eliminar posibles bucles y también evitar que un mensaje pase varias veces por el mismo punto de red y evitando posibles congestiones. El protocolo Spanning Tree puede tomar entre 2 y 5 segundos de detectar un posible bucle y eliminarlo. Y esto podría causar un mal funcionamiento en ciertos procesos debido a que queden aislados ciertos elementos de la red durante unos segundos. ¿Qué es esa cuestión de Spanning Tree? ¿Y por qué es que se genera ese bucle de algún dato? Imagínense que ustedes le mandan un mensaje, ustedes están dentro de una red y le mandan un mensaje a el proceso Y, que es un PLC. Pero resulta que en ese momento ese PLC por alguna razón se desconectó, entonces no le llega el mensaje, pero como está ahí, empieza a circular, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, y si yo sigo mandando el mensaje, entonces se sigue cada vez siendo más grande la bola, y en este caso los switches tienen la posibilidad de detectar que si hay un mensaje que está en bucle y cortarlo. Pero cuando hacen eso, puede generar un problema de conexión de otros equipos. Entonces, a eso es lo que se refiere con este punto. Entonces, veamos que el switch, lo podemos ver que es como una especie de tráfico, en forma simbólica, como un controlador de tráfico, como esos que vemos en las intersecciones que están regulando el paso de los vehículos. Es algo similar, con capacidades mayores que pueden detectar si un vehículo está dando vueltas y vueltas y vueltas, lo puede sacar. Por decirlo de esa forma, con una analogía bastante sencilla.
Aquí viene un poco aquí detallado en este diagrama. Como mencionaba antes, utilizar switches de respaldo, en este caso una topología en anillo redundante dual, en el caso para solucionar problemas del uso en Spanning Tree. También un mensaje podría viajar indefinidamente por tal anillo, como lo que antes mencionábamos. Entonces, el fabricante Hirschman creó una función de gestión de redundancia para evitar esa cuestión de que se genere el bucle. Entonces, por ejemplo, el anillo puede operar hasta 200 megabits por segundo. El switch gestor rompe el anillo en operación normal y pone a funcionar el segundo enlace en caso de algún problema con el primero, que normalmente es algo corto, toma entre 20 y 50, 20 y 500 milisegundos. Y el anillo de redundancia también opera con hubs en caso de que la pérdida de alimentación de algún anillo. Bueno, eso no es tan importante. Ahorita lo que quiero que vean es que si aquí, en este punto, en este anillo, se da ese mensaje que empieza a ciclarse, él tiene la capacidad de romper para evitar que se siga propagando, que siga dando vueltas, y de esa manera evitar que se genere ese bucle infinito. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de eso? No nos damos cuenta. Eso es el switch que lo hace. Simplemente él acciona o trabaja de manera que aumenta la eficiencia de las redes. Igual, no es que ustedes tengan que configurarlo, tal vez algunos switches nada más le dan un check para que eso se habilite, y si ustedes lo ven ahí en la opción, entonces ya saben de qué trata. Ok, pasamos al siguiente punto, que es TCP, IP y las redes industriales. Ya empezamos a hablar de redes industriales, aparte de lo que hemos visto, pero vamos a entrar ya más de lleno. Entonces, TCP/IP es una arquitectura y es abierta, es una combinación con Ethernet y es un estándar que utilizan muchos usuarios y muchos vendedores de diferentes marcas. La estandarización no es a un nivel de aplicación, igual volvemos a la capa 2, la capa de aplicación en la última capa. Los equipos con diferentes aplicaciones pueden coexistir e interconectarse en la red, pero no pueden cooperar. Y ahorita vemos qué significa eso. Y se ha planteado protocolos como el MMS, que es Manufacturing Message Service, para una solución abierta a la comunicación entre aplicaciones, pero no ha tenido buena aceptación. Pero bueno, eso no es tan crítico. ¿Se acuerdan que hablamos en la parte de Profibus, de maestro esclavo? Ok, ya aquí evolucionamos y pasamos a tener una arquitectura cliente-servidor. Es una forma de organizar la interacción de las aplicaciones y de los usuarios en este tipo de redes. Es una organización que está jerárquicamente por encima de las redes de telecomunicaciones que transportan la información. Y hay dos componentes, que son el cliente, que es el usuario que solicita o envía información, y está el servidor, que es el que envía y recoge la información centralizada disponible para consulta o envío de usuarios. Entonces, si lo vemos como analogía, aunque no es exactamente igual, pero si lo podemos ver un poco como analogía, ¿quién sería el maestro? ¿El cliente o el servidor? Consulte. El servidor. ¿Todos de acuerdo? ¿No hay alguno que difiera? ¿Se acuerdan de que el maestro era el que iniciaba la comunicación y que era el que pedía los datos? En el caso, ¿quién es el que está pidiendo aquí los datos? Normalmente es el cliente, el que solicita. Entonces, el maestro en esta, aunque no es igual, pero por lo menos calzaría un poco más con lo que es la figura del cliente. Y el servidor como esclavo. La diferencia también es que en la topología maestro-esclavo, yo tengo un maestro, normalmente, aunque pueden haber varios, pero tengo un maestro y tengo varios esclavos. En la filosofía cliente-servidor, más bien yo tengo típicamente mucho más clientes que servidores. Pero al final, el servidor sirve al cliente. Entonces, tenemos que ver cómo es esa figura. Necesidades estándares para lo que es el cliente y servidor a nivel industrial. Entonces, cuando yo tengo
tengo diferentes equipos. Aquí vemos diferentes equipos. Vemos que este es un analizador de energía, es un variador, vemos que este es un PLC y este es una tarjeta de adquisición de datos, lo que sea. Yo tengo aquí aplicaciones. Tengo una aplicación para generar informes, tengo una aplicación para generar gráficas y tengo una aplicación para generar otra gráfica en tiempo real o datos en tiempo real. Entonces, este equipo, cada una de estas aplicaciones tiene que conectarse a los 4 equipos. Entonces, vean que para hacer eso, yo ocupo 4 drivers instalados en cada aplicación para poder comunicarme con esos 4 equipos. Y aquí se ven las conexiones, cada una verde con verde, rojo con rojo y azul con azul. Igual, todas. Entonces, aquí generaban una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque yo ocupo un driver para esta aplicación, para este equipo. Ocupo un driver para esta aplicación, para este equipo. Y así nos va a salir un ojo de la cara comprar ese montón de drivers, porque al final eso es un montón de software, y nos complica un montón hacer esa integración. Y en el peor de los casos, si yo quito este y pongo otro modelo, o tengo que poner otro driver y cambiar cada uno de estos. Entonces, era una gran cantidad de problemas y costos altos por ese tipo de condiciones. Entonces, para eso, lo que se hizo fue generar un estándar abierto para que se mejorara esa condición y no fuera tan complicado y fuera mucho más barato hacer ese tipo de integraciones con diferentes marcas y dispositivos. ¿Cómo se llama eso? Es el estándar OPC de cliente-servidor y es la solución para interconectar aplicaciones y controladores de manera que no se dependa del fabricante. Entonces, no me importa si el fabricante es X o Z, si da la OPC, yo lo puedo comunicar con mi aplicación de la marca que sea. Entonces, esa fue la solución. Vean que aquí todos hablan OPC y aquí tengo solo un cable, solo un tipo de comunicación, solo un protocolo y todos hablan el mismo lenguaje. Entonces, es una belleza para trabajar con ese tipo de desarrollos. Y en la tarea que trata hoy es sobre esto, que investiguen sobre el OPC. Ahora hay un OPC nuevo, bueno, nuevo entre comillas, se llama OPC UA, que está teniendo mucho desarrollo para lo que es IoT, Internet de las Cosas, o también Industrial Internet of Things. Entonces, es bueno que lo vayan conociendo y se vayan familiarizando con este estándar. Aumento de la disponibilidad en Ethernet. Okay. Para los casos de fallos en una NIC, es posible tener 2 o más NIC conectadas a un enlace diferente. Esto lo que habla es sobre redundancia. Entonces, normalmente, ¿qué es redundancia? Es tener doble de todo. Yo puedo tener redundancia en hardware, puedo tener redundancia en software, puedo tener redundancia en muchos sistemas. Ahora que estuvo muy de moda el tema del lanzamiento de SpaceX, ustedes si lograron investigar un poco más, veían que el sistema tenía redundancia para todo. Igual sucede en los aviones. Los aviones tienen redundancia en todo. Tienen 2 bombas para todo, tienen 2 sistemas para todo, porque si falla uno, ahí está el otro. Entonces, igual sucede en procesos industriales. Si yo tengo un sistema de bombeo que es crítico, yo no puedo tener solo una bomba, porque si la bomba me falla, y se cae todo. Entonces, tengo que tener 2 bombas. Tengo que tener redundancia. Eso es lo que se refiere. Y en la red de comunicación también sucede. Si yo tengo una red, en este caso un anillo de fibra óptica, y ese anillo se me abre, se me rompe, yo puedo tener una condición catastrófica donde se me pare todo el proceso. Entonces, si es proceso crítico, yo tengo que tener redundancia y puedo, en este caso, colocar un anillo redundante. Entonces, aquí habla sobre estos anillos que funcionan de tal manera que yo tengo todos mis equipos conectados y tengo otro anillo también conectado ahí, que si caso falla uno, yo tengo el otro anillo. Y cuando yo tengo una conexión lineal, también hablábamos de que era mejor colocarla en anillo, porque si abría en un punto, perdía comunicación con el equipo final, pero si yo lo tenía en anillo, podía comunicarme por la otra dirección. Entonces, vemos este ejemplo acá.
si yo pierdo, si no tuviera esta conexión que está aquí punteada, yo pierdo comunicación aquí, ese equipo queda aislado y no podría comunicarme con él. Pero si yo tengo una conexión en anillo y se abre aquí, igual lo puedo hacer a través de esta otra conexión. Entonces, eso es importante en la condición de esta disponibilidad, por eso es crítico. Ahora bien, hay que evaluar el costo, porque no es que voy a hacer esto en todo lado, es únicamente en los casos donde la pérdida de producción es importante. Si yo tengo un sistema que si falla puede pasar un día que no pasa nada, entonces yo no voy a hacer esto. Entonces siempre tiene que ir evaluado un costo financiero. No solamente es porque es algo muy bonito y porque es algo muy eh, interesante o algo muy vigente, no, tiene que ser una cuestión pague, que se pague el costo. No solamente se hace porque es funcional. Aquí viene con unos ejemplos. Vamos a ver un poco sobre, en este caso es Allen Bradley. Este es un switch que se utiliza para igual una red de anillo. En este caso vemos que aquí están diferentes puertos y aquí incluso tiene uno que es para lo que es fibra óptica. Este que es en RX y TX. Esto acá es fibra óptica. Vean que aquí yo puedo cambiar el baud rate y aquí puedo direccionar, hacer las direcciones, cambiar las direcciones al switch. En este caso aquí es para alimentación y tiene otras características ahí para fallas y demás. Como se ve en un diagrama muy similar, vemos que aquí está el PLC, viene aquí la red, entra acá, sale acá, entra acá, sale acá, entra acá y sale acá y regresa acá. Entonces, ¿eso qué condición tiene? Y aquí también lo mencionan, es una red que se llama Cercos, ahí le pusieron el nombre, Allen Bradley, y es un anillo, y es de fibra óptica. Entonces, aquí lo que tengo es este PLC que está controlando cada uno de estos variadores, cada uno tiene su motor, y también tengo otra comunicación, pero ya es para lo que es la programación con el RC Logix 5000, que es el programa para programar. Es como el TIA Portal, pero para Allen Bradley. Entonces, este es un PLC de Allen Bradley. Entonces, este es un ejemplo típico de una comunicación en anillo para este tipo de equipos. Aquí se ve un ejemplo, ya en carne y hueso, como dirían. Vean que aquí está el PLC del controlador, aquí están los modos de entradas, este es el modo Ethernet y ya para la PC, y este es el módulo Cercos, aquí viene la conexión de fibra para lo que es el equipo. En el caso de Siemens, que es el que ustedes están más familiarizados, aquí viene igual, vienen las dos computadoras, en este caso pueden ser para controlar o programar el PLC, o pueden ser para, en este caso, visualizar un pequeño escala o lo que sea. Aquí viene un switch, como que vimos antes, como el Scalance, que está el controlador, y tengo una HMI, aquí puedo tener por Profius, puedo tener un variador, puedo tener periferia centralizada, inclusive también por Profinet, otra HMI en sí, aquí se puede ver más o menos lo que es la red, y cableado, cómo quedaría el gabinete de control. Que otros videos que vienen acá, este de acá, es un video un poquillo largo, pero les muestra cómo está configurado un panel de control ya en la industria. Entonces es un buen video para que ustedes ya puedan ver a todo color y con buenas técnicas cómo se debería ver un panel ya armado, que es lo que yo esperaría encontrarme más adelante. Si ustedes hacen un panel, arman un panel, pero un panel bien armado, no verlo todo desordenado, todo feo,
porque al final eso también habla mucho del ingeniero que realizó que construyó el panel como tal. Uno espera ver paneles armados así como este, bien ordenadito, bien identificado todas las líneas, bien identificado cada una de las líneas como tal, y también que tenga un orden lógico. Normalmente, ¿cuál es el orden lógico? Arriba va el control, LC, abajo van regletas, después van relés, contactores, y la última parte es la parte de potencia. Entonces, normalmente esa es la estructura, la forma normal en la que se arma un panel. Esto acá es con el programa viejo de Step 7, entonces no se parece tanto al TIA Portal que ustedes utilizan, pero igual tienes muchas similitudes. Ahorita esto no le vamos a dar tanta cuestión, porque no es tan relevante y ustedes ya lo manejan. Simplemente, bueno, lo que es la IP, que ahorita lo vamos a ver directamente en el TIA Portal. Listo. Ok. Vamos al TIA. Aquí en el TIA, yo puedo hacer una red, puedo borrar esto. Puedo tener una red, en este caso Profinet Ethernet, para cambiar la dirección del PLC, la dirección IP. Lo vemos aquí en propiedades. Marcamos encima del PLC y aquí ya en propiedades vamos a ver la dirección Ethernet, la dirección IP y la máscara de su red, que la otra semana vamos a hablar un poco sobre esto acá, para que ustedes tengan más claridad de qué significa esto, si es que ya no lo conocen. Y obviamente la dirección IP de esta HMI tiene que estar dentro de la subred, ya que es 192.168.0, esta sería la subred, y la dirección tiene que ser diferente de la del PLC, en este caso está el 2. Conforme yo voy agregando elementos, la dirección IP tiene que ser diferente, pero todas tienen que estar dentro de la misma subred, porque si no, no va a haber comunicación entre ellos. Importante, yo tengo, a la hora de programar estos equipos, ¿qué tengo que hacer? Que mi computadora tiene que estar dentro de esta subred y también con una dirección diferente. ¿Cómo cambio eso en mi computadora? Bueno, si no lo saben, ven aquí, está en la parte de red, abrir configuración de red e internet, y se van a hacer aquí en Ethernet, y aquí donde dice cambiar opciones del adaptador, me abre esta ventana, y aquí en Ethernet, le doy clic derecho, propiedades. En este caso, todavía seguimos trabajando con la versión IPv4, entonces le damos clic aquí, le damos propiedades, y aquí cambiamos de forma manual nuestra IP. Entonces era 192.168.0 y tenía que ser una IP diferente, entonces yo puedo poner 10. La máscara de su red 255, como no estoy conectado a internet, esto no hace falta. Y la puerta de enlace tampoco es necesaria porque estoy conectándome a una red pequeña, industrial, donde no tengo puerta de salida, porque tengo puerta de enlace, entonces simplemente es eso. Y le doy a aceptar. Ya con eso, yo tengo que estar con la posibilidad de conectarme a estos equipos. Igual, importante es que si yo no los he programado nunca, entonces este PLC puede que tenga una IP diferente a esta, puede que tenga una IP diferente a esta que yo le estoy poniendo en el software, puede que el PLC tenga una IP muy diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cargar por primera vez el PLC? Nos vamos a online,
a carga avanzada en dispositivo. Y aquí tenemos diferentes opciones. Si lo queremos con Ethernet, seleccionamos acá. Igual, en este caso no tengo conectado ningún por el puerto Ethernet, solo wireless y el simulador. Pero aquí me tiene que aparecer si estoy conectado a un PLC. Y al final le doy aquí mostrar dispositivos compatibles y él me va a mostrar todos los elementos que están conectados ahí, en los cuales yo podría programarlos y caerle encima a la IP anterior y de esa manera ya quedar con la IP que le estoy programando acá. De igual manera, si no me conecta por Ethernet, tengo otras opciones, como es Profibus y MPI, pero obviamente tengo que utilizar el adaptador que ustedes ya conocen para poder caerle encima de programable la dirección IP. Ok, eso con esta cuestión de configuración. ¿Alguna duda con esta parte y con lo que hemos visto? ¿Todo claro con el agua entonces? Ok, perfecto. Entonces, para ir cerrando ya, la otra semana vamos a seguir con esto, pero vamos a ver un poco más acerca de la parte de IP, la máscara, tema de la parte de redes, para profundizar un poco más, e inclusive utilizando herramientas de Windows para poder hacer ciertas cosas con la parte de la IP, de los comandos, para que ustedes tengan mayores herramientas para poder interrogar equipos y hacer otras cosas muy interesantes. Nada más ahí recordarles el tema de la tarea para la próxima semana, desde aquí la tarea 4. En este caso es investigar y hacer un pequeño resumen sobre lo que es el estándar OPC, mínimo 2 páginas, igual lo suben acá. Entonces, si no hay dudas, llegaríamos hasta acá. Igual recuerden que pueden mandarme un WhatsApp o un correo, cualquier otra consulta adicional. Profe,